Bueno, bienvenidos a todos. Qué gusto que nos acompañen. Mi nombre es Michelle Mendoza. Yo soy una periodista que tiene un poquito más de 10 años de trabajar en medios de comunicación. Nunca estudié para ello. Todo lo que sé es por libros y la calle, pero siempre vamos a empezar pidiendo que por favor todos silencien sus micrófonos. Por favor, gracias. Bueno, les contaba que pues yo tengo un poquito más de 10 años de trabajar en periodismo y esto ha sido simplemente porque pues vivo en un país que es bastante injusto y que no le da las oportunidades a las personas y tampoco a las poblaciones más vulnerables y es con un contexto histórico de injusticias. Y pues bueno, es por eso que decidimos acompañar Sembramos Futuro, que es un movimiento que lo que pretende es acompañar a la población guatemalteca de una manera solidaria, pacífica, inteligente, estratégicamente hablando, cuál puede ser la ruta y hacia dónde nuestros ojos se tienen que dirigir para buscar rescatar esa democracia, esta institucionalidad y todo aquello que ese pequeño pacto de corruptos pues han avanzado durante los últimos años, partiendo desde septiembre del 2017, cuando Jimmy Morales declara non grato a Iván Velázquez, y es allí cuando se desata prácticamente esa persecución en contra de todas aquellas personas. Así es que este va a ser un espacio amigable, cercano, coloquial, muy inteligente, en el que vamos a contar con un panel bastante inteligente, que tiene mucha preocupación, solidaridad y empatía con nuestro país. Se trata de Jordán Rodas, también de Ramón Cadena, de mi gran amiga Lucía Exú, de Virgilio Álvarez y de todas aquellas personas que lo que queremos hacer en este momento es abrir la explicación y abrir también el mapa de qué puede pasar, qué ha pasado y hacia dónde vamos. Ya con esto voy a cerrar mi micrófono y quisiera que comenzaran a presentarse, por favor, Ramón. Gracias Michelle, gracias. Mi nombre es Ramón Cadena, yo soy abogado en derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Lucía, por favor. Sakariki Bonogel, Lucía Ischule Nubí, Inag Chimekenja, Pashik Ayala. Buenos días a todas. Yo soy Lucía Ischu, soy una mujer quiché, defensora de la tierra, periodista indígena comunitaria y exiliada guatemalteca. Muchas gracias. Virgilio, por favor. Bueno, mi nombre es Virgilio Álvarez Aragón, soy sociólogo y actualmente dirijo la revista de opinión eh, y cultura Gaceta, que es una revista electrónica, y estamos aquí a conversar. Muchas gracias. Alejandro Valverde también. Hola, muchísimas gracias, Michelle. Muy buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Valverde, soy el director del Observatorio Legislativo en Guatemala y el director también del equipo de apoyo a organizaciones. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Alguien también que nos va a acompañar un poquito más adelante es Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala, y quien también habría participado como candidato a la vicepresidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que fue uno de los partidos a los cuales pues el Tribunal Supremo Electoral, esa controversia que surgió al principio, formó parte de esos tres candidatos que no pudieron participar en esta contienda electoral. Quisiera pedirles de nuevo que por favor silencien sus micrófonos. Ahí estás, Jordán, Hola presentate. Michelle, gusto saludarte, sí, güey. Estoy ahí caminando, pero ya rumbo al hogar aquí en el exilio, en el País Vasco, en Euskadi. Al día de hoy, pues aquí me encuentro, contento de compartir este espacio con todas y todos ustedes. Es un gusto verles y poder charlar esta tarde. Ahí voy en una pequeña cuesta, pero ya
llegando al destino, ya mero. Gusto saludarles. Gracias. Pues si quieres en lo que tú te acomodas, en lo que te relajas y llegas a tu lugar de destino, podemos comenzar platicando un poco de lo que nos atañe en este momento y es ese jaque, esa perversidad, esa ansiedad en la que lamentablemente este pequeño pacto de corruptos encabezado por Alejandro Yamatei a través del Ejecutivo de Guatemala, pues tienen a la población guatemalteca y también en contraste de cuál ha sido la lucha que la población, la sociedad civil y esos cambios y esa voz y esa pérdida de miedo que es la cual han tenido y han manifestado en estas últimas semanas. ¿Qué ha pasado? Resulta que, si bien es cierto, y lo veíamos, y yo lo mencionaba hace un rato, sacaron a 3 candidatos de la contienda electoral pensando que podrían ser una competencia inmanejable, ¿no? Pasa la primera vuelta y se les cuela una semilla, y eso los hace titubear, los mueve, los atonta, y hace que busquen estrategias o alternativas corruptas precisamente para tratar de ver cómo pueden salirse con la suya, porque lo que aquí tienen que tener muy en claro es que es una situación en la que estos grupos de poder que son corruptos y que han estado por décadas incrustadas dentro del Estado y dentro de la sociedad guatemalteca, nada más para favorecerse y llenar sus bolsillos, están en amenaza. Y es por eso que hemos visto cuál ha sido el actuar tanto a través de personajes como Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, sus decisiones, la Corte de Constitucionalidad, Leila Lemus, que era la secretaria privada de Alejandro Yamatei, en fin. Es una gama de personajes que lo único que ha estado tratando de hacer es romper la democracia de nuestro país. Sin embargo, estamos a pocos días de llegar ya a una decisión que obviamente podría no favorecer a este mismo pacto de poder, pero lo que pretendemos hacer a través de este espacio son 2 situaciones. Queremos llegar a la sociedad civil, queremos transmitir esa empatía y solidaridad con cada uno de las personas que el día a día se esfuerzan para sobrevivir y para salir adelante. No obstante, también se toman el tiempo para llegar a la plaza y manifestar, sea bueno, sea malo. Y también queremos lograr incidencia, incidencia en medios de comunicación a nivel internacional, valorar la participación de todos los actores fuera de Guatemala y que también la Unión Europea, así como nos ha estado acompañando, también pueda mantenerse dentro de esta misma de esta misma línea, porque tal vez llegamos al 20 de agosto, pero después del 20 de agosto nos esperan 6 meses a toma de posesión y no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que dentro de las instituciones estatales existen personas que están manejando el poder con tal de que permee la impunidad y la corrupción. Ahí lo dejo. Si no estás listo, Jordán, quisiera comenzar contigo, Ramón, que nos des tus impresiones hacia cuál es la ruta, hacia dónde vamos. Gracias. Gracias, Michelle, gracias. Bueno, mira, tú lo dijiste ahorita, la sociedad civil ha salvado este proceso. La sociedad civil con la participación, con el llamado a participar en diferentes ocasiones, manifestaciones, a tomar la calle, con el apoyo siempre de festivales solidarios que ha sido también muy importante aquí en Guatemala. Definitivamente estamos luchando en contra de una organización criminal grande. No creo que sea pequeña, es grande y de intereses económicos muy, muy fuertes. Intereses económicos muy fuertes que van a hacer todo lo posible por bloquear y suspender o anular estas elecciones. Es una lucha permanente que hay que dar hasta el 14 de enero, cuando tome posesión Bernardo Arévalo, que es lo que esperamos, porque va a representar el fin del pacto de corruptos o el inicio del fin del pacto de corruptos, porque indudablemente para Bernardo va a ser muy difícil, pero muy, muy difícil gobernar con una oposición tan grande en el Congreso, con una oposición del pacto de corruptos en las alcaldías. Va a ser muy difícil gobernar.
yo diría que no sabemos cuáles son las acciones jurídicas que van a tomar los representantes del Pacto de Corruptos encabezado por Yamatei, pero va a ser una serie de acciones que definitivamente buscarán entorpecer el proceso electoral. Creo que la solidaridad internacional ha sido muy importante en Guatemala, ha sido fundamental en este proceso. Y es que tú lo mencionabas, la fecha, para mí, la fecha clave, que es cuando expulsan a la CICIG en el 2017, desde ese momento se notó cómo el gobierno, a través del expresidente Jimmy Morales, invocaba el principio de soberanía absoluta, pero un principio de soberanía absoluta del siglo XIX ya pasado, ya eso está superado. Hoy día existe la soberanía, claro que sí, pero como principio constitucional y además complementado por el principio de cooperación internacional. De tal forma que el expresidente Jimmy Morales trató de impulsar un principio ya pasado, ya superado del siglo XIX, en el que la soberanía era absoluta. Los países pedían que no se metieran en sus asuntos. Y eso era un principio en ese entonces, pero ahora ya con la Carta de la ONU en el 45 y con la Carta de la OEA y otros instrumentos internacionales, indudablemente esto está superado. Y lo que rige es un principio de soberanía constitucional, pero complementado por el principio de cooperación internacional. En base a esto, se logró finalmente al final del proceso, para mí a muy tarde, pero en todo caso fue bienvenido el hecho de que 5 países pidieran la aplicación de la Carta Democrática. Vale decir que las misiones de observación del sistema interamericano de la OEA son en base precisamente a la Carta Democrática, porque ahí están reguladas las misiones de observación. Entonces, la Carta Democrática, las misiones de la Unión Europea son distintas. No existe una Carta Democrática como la de la OEA, del sistema interamericano, sino que más bien las misiones de la Unión Europea están fundamentadas en una invitación del Estado. Siempre eso está también en la Carta Democrática, que el Estado tiene que invitar a los estados para que participen en las misiones de observación, pero el diálogo político es el marco, digamos, el marco general de la Unión Europea, el diálogo político que sostiene con otros socios y otros estados. Esto fue complementado con la Declaración de Principios en el 2005 y con el segundo plan de acción en el 2015 de la Unión Europea. Entonces, las misiones de observación no son como no tienen su origen como en el sistema interamericano, que existe un documento que es la Carta Democrática. Pero las misiones de observación, tanto de la Unión Europea como de la OEA, son fundamentales para que puedan rendir informes, y en el caso de la Unión Europea se les da seguimiento a través de ese diálogo político, se da seguimiento a las recomendaciones que haga la misión de observación. En el caso de la OEA es distinto. Claro, también se le debe de dar seguimiento a las recomendaciones del jefe de la misión de observación de la OEA, claro que sí, pero es distinto porque es en base a un documento que es la Carta Democrática, que complementa la Carta de la OEA. Si la Carta de la OEA desarrolló la democracia representativa, la Carta Democrática desarrolla la democracia participativa, lo cual es diferente. Y además establece sanciones para aquel país que obstruya un proceso. Entonces, en mi opinión, la internacionalización de las elecciones se dio cuando los 5 países, ya al final del proceso, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Antigua y Bermuda, pidieron la aplicación de la Carta. Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Quiero pedirles, por favor, que recuerden que tienen que poner en silencio sus micrófonos. Gracias. Ahora, Alejandro, yo quisiera justamente para aterrizar en lo que decía Ramón, en este tema, y yo también lo veía, ¿no? Porque veía la participación de países que si bien no convergen en su política, estaban teniendo un pronunciamiento bastante claro acerca de la situación de Guatemala. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si nos pueden ayudar a cerrarlo. Gracias. Alejandro, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, es para complementar también lo que el colega Ramón Cadena nos ha estado indicando, y es importante que podamos conocer un poquito los contextos que digamos las y los guatemaltecos conocemos, pues los que vivimos aquí, pero la gente que se encuentra en el extranjero y que sé que nos están escuchando, pues es importante que podamos explicarlo un poquito. Y esto sucede porque la corrupción está tan enraizada en Guatemala que dificulta bastante el poder garantizar los derechos sociales de las y los guatemaltecos en este país. Por eso es que vemos índices de desnutrición elevados, desnutrición infantil. Por eso vemos que no se pueden cumplir esos derechos sociales del Estado de Guatemala. No puede garantizar el derecho a la educación, a la salud, entre otros derechos. Y esto, para hacer un poquito en contexto, el contexto refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y todos los entes que tuvieron relación para erradicar la corrupción, para perseguir la corrupción y evitar la impunidad en este país. Y a partir de que el expresidente Otto Pérez Molina es obligado a renunciar y se le abre un proceso legal, estos actores, estas fuerzas, estos poderes paralelos que hay en Guatemala se encargaron de cooptar todos los entes, todos los organismos dentro de Guatemala. Por eso es que vemos nosotros que no existen actualmente órganos de control en Guatemala, ¿verdad? El control del poder en Guatemala es mínimo o no existe. Vemos nosotros una cooptación en todos los actores que tuvieron que ver en el año 2015, ¿verdad? Y posterior al año 2017, que cuando se marcha la CICIG, vemos nosotros esa cooptación del Ministerio Público, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, desaparece la CICIG, cooptación en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, en la Contraloría General de Cuentas, el Procurador de los Derechos Humanos, que perdimos a un personaje que se encuentra aquí, y todo mi aplauso y reconocimiento a la labor que realiza, pero su sucesor, ¿verdad? Da la impresión de que es uno más de la alianza que le llaman en el Congreso, o el pacto de corruptos. Y esto nos trae a nosotros una idea, y es que si es que la Constitución nos estipula de que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, y que su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, al observar nosotros la cooptación en la cual se encuentra tomado el Estado de Guatemala en este momento, no nos permite a nosotros, no se permite decir que se está respetando la Constitución. Para muestra un botón, queremos saber quiénes representan la alianza o el pacto de corruptos. Esto está en el Congreso de la República, y en un instante, en un segundo, les pido su autorización para poder compartirles esta gráfica que nosotros elaboramos como parte del Observatorio Legislativo, y vemos nosotros, haciendo la analogía de los colores del semáforo, donde el verde es una bancada o un diputado que
respeta el Estado de Derecho, respeta los derechos humanos, es decir, vota a favor de los derechos humanos, vota a favor de la democracia, en fin, lo que las y los guatemaltecos necesitamos. Podemos observar de que el verde es quien lo hace y decimos nosotros que los votos que realizan son progresivos, es decir, la progresividad de los derechos humanos, que es obligación por parte de todos y todas, y específicamente del Estado de Guatemala, en que esto suceda. En rojo ven ustedes quienes no lo realizan, y ahí ustedes pueden darse la idea de que tanto la bancada FCN, Humanistas, Podemos, Prosperidad, todos, cuando estaba UCN, Valor, Vamos, y Victoria y Viva, son quienes tienen esa bancada que dificulta bastante quienes integran el pacto de corruptos. Y ya para finalizar mi intervención, quiero mencionar de que la Constitución nos garantiza a nosotros la resistencia para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos? Es el elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, y defender el principio de alternabilidad y no reelección. Muchísimas gracias y continuamos Gracias, después. Alejandro. Sí, seguimos nosotros ahí hablando y como vos decís, pues, bueno, espérenme porque alguien tiene, bueno, ahí está, ya Jordan tomó agüita, ya se hidrató, te toca. Ahora, bueno, queremos tener tu perspectiva ahí, no desde un ámbito burocrático, sino yo quisiera escucharte de una forma bien coloquial, lo que estás viendo, lo que has percibido. No te dejaron participar, sin embargo viste una plaza llena ayer, sin embargo ves que hay una acción de la gente per se de tratar de ver cómo. Dame tus impresiones. Hola Michelle, hola a todas, otra vez ya ahí medio hidratándome, un respirito y listo. Pues la verdad es que lo que menos podemos hacer como guatemaltecos es tener Alzheimer histórico. El proceso comenzó viciado y fuimos nosotros los que primero denunciamos que había una intención de hacer fraude, porque fraude fue cuando el propio Tribunal Supremo Electoral, que ahora no hay que irnos con la finta, no son un conjunto de angelitos, ¿verdad? Ellos recuerden que hasta hubo un escándalo en el New York Times, ¿verdad? Bastante poderoso, ¿verdad? Que hasta estaban echando la culpa a su servidor y a Juan Francisco Sandoval de que éramos estabilizadores y que el gobierno hizo filtrar un video de que todo estaba bien, que no iba a haber fraude, y ahora resulta que ellos dicen que hay fraude. Esas son las paradojas de la vida. Entonces denunciamos el fraude porque fraude es cuando se restringe un derecho humano, como se hizo en el caso mío, y a la larga afectaron también a la compañera Terna Cabrera no inscribir el binomio de MLP porque cerraron el margen de maniobra. Y como bien decía Michelle, pues pensaron que con eso ya allanaban el camino para seguir gobernando 4 años, porque hay que diferenciar también, no hay que confundir peras con manzanas. A nosotros el MLP nos cerró la puerta al Estado, mientras a este populista Carlos Pineda y a Roberto Arzú fue problema entre partidos. Recuérdense que los partidos operan como mafias en Guatemala. Entonces ellos se comenzaron a pelear, a jalar el pelo y a poner recursos, y fue a partir de eso que vinieron y quedaron fuera los otros 2 binomios al final. Pero se fue aumentando el malestar y la desconfianza en este Tribunal Supremo Electoral, que yo no tengo pruebas, pero no tengo la menor duda que ha recibido mucho dinero para manipular la intención del voto de los guatemaltecos. Pero bueno, no contaron porque no estaba bajo ningún análisis. Quien diga yo, mi idea hace mía en la segunda vuelta es mentiroso. Ni las encuestas, ni los analistas, nadie mirábamos eso. Pero actuó la sabiduría popular. ¿Por qué? Porque la población guatemalteca ya está harta de la corrupción. Y entonces, bueno, dijo, dentro de lo que hay, este partido tiene una
imagen en base a su trabajo de un partido honesto y está dirigido por alguien honesto, a un académico, que su experiencia política es una legislatura de 4 años, pero con un gran legado histórico de su señor padre, y eso pues tuvo un ejemplo, un efecto multiplicador en las generaciones, los abuelos, a los padres, porque recuerdan al presidente Juan José Arévalo como uno de los 2 gobernantes de los 10 años de primavera que tuvimos como Guatemala. Entonces, resulta que, oh, sorpresa, está Bernardo y esto no estaba, como les decía. Ante eso, pues comienza los intentos de criminalizarlos, las acciones ilegales para tratar de suspender o cancelar un partido que no se puede hacer en proceso electoral. Eso ya fue discutido ampliamente por los colegas abogados. Y llegamos a las elecciones del 20 de agosto, este espacio y otros nos para favorecer a ningún partido. Afortunadamente la población guatemalteca es suficientemente inteligente y estamos en un escenario en que tenemos una puerta pequeña de esperanza de un cambio de rumbo distinto al que hemos tenido. Entonces vamos a decidir los guatemaltecos, los que puedan ejercer el voto, porque por ejemplo no todos los que estamos fuera del territorio podemos votar, esa es una asignatura pendiente. Solo pueden hacerlo algunos migrantes en algunos estados de los Estados Unidos, pero algunos que estamos en otros países como el Estado español, en México, en Sudamérica, no podemos votar. La tecnología ahora lo permite. Pues resulta que si no pasa nada extraordinario, yo no tengo la duda en que va a ganar, según las encuestas y según las percepciones, Bernardo Arévalo. Pero tenemos que tener una visión más allá del 20 de agosto. Es decir, el 14 de enero tampoco se acaba el mundo. Ojalá que yo ya he dicho en los medios de comunicación, temo por la vida de Bernardo. Afortunadamente leía el DW de Alemania que ya está usando estos chalecos que son bastante incómodos, lo digo con experiencia antibalas. Eso es su seguridad, aparte que está sujeto, y aquí están los colegas que intervinieron, saben que los antejuicios pasan por la Corte Suprema, que está convocada, que va a cumplir 9 años ya en el poder, luego pasa por un Congreso, y el próximo, tienen la mayoría suficiente para declararlo con lugar, entonces no va a ser nada fácil. No solo la transición, que es larga, sino el ejercicio del poder ante un eventual gobierno de Bernardo Arévalo. Entonces le queda pues ser muy estratégico, inteligente, lo es, tiene experiencia diplomática, tiene que blindarse a nivel internacional, ya lo decía Ramón, el acompañamiento es importante también, lo platicábamos con Virgilio en otro espacio, en que es importante el blindaje de la cooperación internacional de aquí al 14 de enero y aún más, ¿verdad? Porque no se termina todo el 14, no va a ser la panacea, la varita mágica, la solución a todo, no. Entonces, tenemos que estar atentos y el tema del papel de la sociedad civil es importante, que junto a la comunidad internacional deben ser los baluartes, el blindaje de un eventual gobierno de Bernardo y no marearse en un ladrillo. De él no, pero el equipo tiene que ser muy maduro, ¿verdad? Ellos ganaron esta posibilidad de ser la opción del cambio por múltiples causas, no precisamente porque en principio se le viera, porque no aparecían en las encuestas, pero ya que la población los ubica en una segunda vuelta, pues no es aprovechar, aprender de lecciones hasta de otros países donde han habido errores ya a la hora de gobernar. Perfecto no hay, pero sí mandar mensajes contundentes. Yo sé que si la cabeza está bien, si la cabeza es decente como la de Bernardo, pues no va a permanecer impune cualquier maniobra, cualquier tentación de cualquier funcionario que pudiera hacer un acto de corrupción, porque tenemos que estar claros en que en el gobierno nunca va a haber un conjunto de ángeles gobernando, no, mentiras. Entonces tiene que haber un mecanismo, un sistema de controles, aquel que abuse la ley, pues que no quede impune. Pero pues es un escenario mucho mejor el que estamos hablando de hoy, con todo lo que tenemos de escenario A, B, C, mucho mejor que a un escenario hace 3 meses, cuando veíamos un nubarrón negro con una segunda vuelta entre personajes totalmente oscuros, como podría ser Suri Ríos y Manuel Conde, que afortunadamente hoy no están. Esa sería una primera aproximación. Gracias. No, gracias a ti, gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás bien ocupado. Bueno, y ahora necesitamos la perspectiva más profunda. Lucía, contanos un poco cómo se ve desde afuera, con base, sin revictimizarte, obviamente, con base a lo que pues has vivido, lo que ves desde afuera, la política y
la poca inclusión que hay de las comunidades o lo que sí pueda haber. ¿Qué ves tú de todo esto? Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Particularmente creo que estamos en un momento histórico de país. Creo que no podemos, digamos, de alguna manera negar la realidad en la que se encuentra el país. Jamás, creo, nos imaginamos poder nosotros estar observando algo como esto. Creo que justo como bien lo compartía Jordán Rodas, es una cuestión que no esperábamos. También creo que hay que ser supremamente realistas y eso es algo responsable derivado de varias circunstancias y lo hemos dicho en múltiples ocasiones. El partido Semilla de alguna u otra manera representa el hartazgo de la juventud de una generación posguerra que tenemos en las calles más de 10 años de luchar. En mi caso, concretamente, yo siempre lo comparto. Yo decidí hacerme activista y periodista indígena por la masacre que el ejército de Guatemala cometió contra el pueblo de Totonicapán el 4 de octubre del 2012 y desde el 2015, concretamente en esta coyuntura que tiene más de 8 años, estuvimos, en mi caso, estuve al frente de la movilización social desde el movimiento estudiantil de la universidad pública y puedo ver y puedo encontrar a varios de los actores con quienes fundamos la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala, la CEUG, que son ahora miembros del partido Semilla. Entonces hay, digamos, una lucha, cercanía y hay también una realidad. El partido Semilla es un partido urbano, ladino, académico privilegiado, que obviamente representa a un sector del país, definitivamente, pero no representa a la mayoría del país, que somos las y los pueblos indígenas, que somos las mujeres indígenas, la mayoría en este país. Entonces, definitivamente, sabemos que los retos que se vienen enfrente son enormes. Sabemos que justamente como bien creo compartía Jordán, no se han resuelto todos los problemas de Guatemala con este resultado electoral y yo creo que eso es algo fundamental. Sigue saliendo gente al exilio, sigue saliendo, Guatemala no deja de ser una dictadura con este resultado electoral. Guatemala es una dictadura judicial que tiene en un serio retroceso democrático al país en materia de justicia, con una Corte de Constitucionalidad cooptada, con una Corte Suprema de Justicia cooptada, con un criminal psicópata al mando del Ejecutivo, que es Alejandro Yamatei, que es el presidente responsable de que muchas activistas, periodistas y jueces estemos en el exilio en este momento. Y yo creo que es ahí, digamos, importante valorar que inclusive llegando al 14 de enero no tenemos resueltos todos los problemas. Guatemala es el país más pobre de América Latina. Guatemala es el país donde más de 32,000 niñas en el rango de 10 a 19 años son madres anualmente. Hasta creo que es mucho más porque la OSAR el año pasado creo que reportó 52,000 embarazos de niñas siendo madres. Estamos hablando de que los retos de Guatemala son enormes, son estructurales y de origen colonial, porque creo que eso es algo muy importante. Los problemas estructurales de redistribución de la tierra, de realidad, de despojo territorial siguen ocurriendo. La minería, las hidroeléctricas y el despojo sigue ocurriendo en este momento. Y sabemos que se están llevando en este momento juicios importantes. En el caso del juicio por genocidio, en el caso de la masacre de Alaska, se están llevando en este momento en una justicia cooptada. Entonces creo que eso es como muy importante. Algo que sí me da mucha esperanza es la movilización de la juventud, la movilización de la generación que hemos tenido más de 10 años en las calles, de la generación que no tenemos derechos laborales, que hemos tenido que trabajar o que nunca hemos tenido salario, que hemos vivido haciendo consultorías derivada de la realidad que nos toca enfrentar como generación y creo que por eso es sumamente importante este tipo de espacios que visibilizan, digamos, la Guatemala que nos está tocando vivir inclusive en el exilio.
Y para mí, digamos, eso es como muy profundo. La iniciativa Sembramos Futuro es una iniciativa que lo que busca justamente es sumar a imaginar ese otro país posible, ese país que tanto anhelamos y que es tan necesario en estos momentos de urgencia. Y algo bien importante es, si bien es cierto, sabemos que este resultado electoral que se viene puede ser esperanzador, también es responsabilidad de toda la población, porque se me hace muy cómodo venir y decir, bueno, ahora que ganó, si gana este partido, bueno, que se encargue de resolver los problemas estructurales. No se trata de eso. Tenemos que tener un rol activo como sociedad organizada, como pueblos indígenas, de acuerpamiento y de respaldo a ese resultado electoral y sobre todo de velar y fiscalizar que se cumplan las demandas que en la Plaza de las Niñas, que en la Plaza de Constitución hemos pedido de más de 500 años, porque esta lucha, al menos Gracias. para mí, es milenaria, es estructural y viene desde hace muchos años y esto que se está viendo ahora es el resultado electoral, es la lucha de múltiples generaciones, de múltiples causas que nos tienen en este momento de esperanza. Eso creería yo que Gracias. para iniciar, muchas gracias. A ti muchas gracias. ¿Y qué decía Lucía acerca de la Plaza de las Niñas? ¿Y por qué es la Plaza de las Niñas? Porque el 8 de marzo del 2017 hubo un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que se suponía estaba a cargo del Estado de Guatemala. Criminalizaron y no obstante ya había un tema de explotación sexual, sino quemaron a 56 niñas y de ellas 41 murieron. Y es la lucha que hemos tenido, no solo las mujeres, no solo las activistas, las periodistas, cualquier persona, con tal de que esos 56 nombres no se olviden. Y por eso es la Plaza de las Niñas. Bueno, es tu turno, Virgilio, si nos puedes dar tu perspectiva, cómo podemos llegar a todo lo que queremos hacer ya de todos los panelistas. Tú eres uno de los más escépticos. Cuéntanos un poquito. A ver, tienes el micrófono apagado. Mil perdones, ya. Ahí está. Perdón. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar con nosotros. En realidad ya se ha dicho mucho sobre lo que pasó, sobre las características y por qué pasó. Yo quiero agarrarme ya de inmediato en las palabras de Ramón, que se refieren a por qué necesitamos la solidaridad internacional. La necesitamos porque el proceso electoral está en crisis. No podemos creer que este domingo la cosa se va a resolver entre alegrías, entre abrazos y abrazos. No. El proceso electoral está tensamente crítico, o está críticamente tenso, mejor. Estamos viviendo un momento en el cual del sábado para acá nos hemos enterado de infinidad de actos que pretenden destruir la voluntad popular. Dígase de paso, no hay forma ni posibilidad de que la candidata, Sandra Torres, gane limpiamente esta elección. Ella ya fue derrotada 2 veces, pero si la primera vez lo fue por Jimmy Morales en un momento en el que el empresariado guatemalteco se concentró a financiar a Morales porque era el candidato de los militares y necesitaban parar la justicia transicional, Sandra Torres obtuvo en ese momento el 19% de los votos válidos, pero en la marea que era el 2015 no hubo posibilidad de la manifestación de los votos nulos, fueron apenas 4%. En la siguiente elección de 2019, Sandra Torres obtuvo su mayor caudal electoral, 1.122.000 votos. Yamatei apenas la mitad. De nuevo, el poder económico se volcó para inflarlo y darle la posibilidad de ganar.
Los nulos en ese primer turno fueron 4.1. Ese es el elemento fundamental de la elección del primer turno. 17% de los electores votaron nulo. Le dijeron al sistema no. Ya lo dijo Jordán, ya lo explicaron varios de los compañeros. Era el conjunto de fraudes que se venían fraguando, que se hicieron reales. La sociedad dijo basta y votó nulo. Y algunos votaron semilla. Pero esos algunos que votaron semilla a ser el único partido que estaba vigente entre los posibles decentes, fue el que quedó en el segundo lugar. Esto cambió totalmente el escenario, porque el pacto ya estaba hecho. El presidente iba a ser Manuel Conde, enfrentado a Sandra Torres, a la que le harían todo el fraude posible para que no quedara si es que tenía posibilidad. Así nos enfrentamos hoy a una Sandra Torres que se ha entregado al que le iban a hacer el fraude. Y está aliada al partido Vamos, que es el partido del presidente, al partido de los militares, que ahora es el partido de Suri Ríos, pero que fue el de Jimmy Morales. Y en esta presión podemos ver que primero el mismo partido dice, el mismo partido UNE, pide a sus fiscales de mesa que impugnen todas las mesas. Esto es enredar el proceso para que no haya un ganador. Dos, están pidiendo y movilizando vehículos del Estado, movilizando recursos públicos para llevar electores. Saben que eso no les va a alcanzar. Eso no va a ser suficiente para derrotar a Semilla. Pero tenemos que tomar en cuenta que Semilla no tiene suficiente aparato electoral para defender el voto. Y ahí quiero partir. Gracias, Virgilio. Yo quisiera, aprovechando que todavía tenemos a Jordán, ¿cuál es la ruta que tiene que seguir tomando en cuenta, Jordán, que ya conoces perfectamente la estructura, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, como en el Judicial? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que, digamos, en una realidad en la que Bernardo gane y que se encuentre solo con un equipo muy poco de congresistas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, ya lo decía Lucía, el tema de las juventudes y las mujeres ha sido importante bastión para el crecimiento desde la capital, que se ha ido expandiendo por todo el territorio gracias a las redes sociales. Ahí colapsaron los canales de televisión abierta de Ángel González y todo valió, digamos. Entonces, son nuevos tiempos y hay que aprovecharlos. Y algún teórico diría, tiene que buscar alianzas con los partidos de izquierda. No, hay que ser muy sinceros. Los partidos de izquierda, ellos tendrían que estar haciendo, los que existen legalmente, una autocrítica, porque lamentablemente en un país con tanta pobreza ha sido incapaz de presentar una propuesta de un cambio radical, que para mí es lo que está Guatemala, pero prevalece mucho el machismo y el racismo en Guatemala, y en la misma izquierda también. Entonces, no alianza con los partidos que sean hábiles, pues tendrán que sumarse. Los movimientos sociales y los pueblos originarios tendrán que plantear una agenda mínima viable, tampoco hay que ser una carta Santa Claus, para en común tener objetivos realistas que vayan generando la confianza ya en el ejercicio del eventual poder de Bernardo y su equipo, para no tener muchas aspiraciones. Entonces, si se tiene la fuerza y la confianza en la población, pues la población va a salir a las calles como lo está haciendo, para en caso dado se pretenda erosionar al gobierno de Bernardo o no dejar permitir que avancen las iniciativas necesarias de un cambio en la estructura del Estado guatemalteco, según las vaya planteando el propio gobierno de Semilla. Entonces, más fortaleza, aprovechar este boom que viene para arriba de la población, cometer los menos errores posibles. Tampoco podemos exigir perfección porque todos somos humanos y nos equivocamos, y en ese sentido pues la población va a estar latente. También vamos a esperar que así las sanciones internacionales sigan aplicándose, porque alguien decir la soberanía, no, la soberanía es un concepto relativo, ya lo mencionaba Ramón, es decir, una soberanía del siglo XXI es diferente a la del principio del siglo XXI a la de hoy.
Por eso es importante las sanciones de la lista N y la ley Magnitsky, eso hay que seguir, y también si hay extraditables, pues que se aplique también, así Yo creo entonces que por ya ahí va el se lo asunto. piensa, se lo piensan ¿Verdad? 2 o 3 veces antes de cualquier intento de socavar la democracia guatemalteca, que no es, repito, la defensa de semillas, sino la defensa de nuestra frágil democracia. Si perdemos esta oportunidad, realmente va a ser muy difícil, y a la misma comunidad internacional le conviene tener un socio fiable en el Triángulo del Norte. Miremos cómo está un Bukele con alto grado de popularidad, pero religiéndose aún pese a la Constitución, persiguiendo a la prensa. Miren lo que está haciendo Daniel en Nicaragua. Honduras, pues no termina de arrancar como muchos quisiéramos. Entonces, pues por algo es que la comunidad internacional ha despertado y ha hecho valer su voz, pero no tiene que tampoco confiarse ni bajar revoluciones. Yo pienso que tiene que acelerar también un poco el tipo de Gracias. sanciones que ellos prevean. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Ramón, yo quisiera que me dieras tus impresiones sobre, eh, ok, en un eventual panorama que ganara Bernardo, ¿cuáles, y con lo que hemos visto respecto de las reacciones del tema judicial, entre comillas, ¿no? Porque pues no es legal lo que están haciendo, pero ¿qué es lo que tú crees que va a pasar o hacia dónde hacia dónde tenemos que ver? Perdón, Michelle, ¿para quién era la pregunta? Para ti era la pregunta, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos por los temas, digamos, legales o hacia dónde tenemos que ver ahora? ¿Cuál es la alternativa? Sí, mira, es que estoy perdiendo la señal, por eso fue que te preguntaba. Yo creo que hay que mantener, es un periodo muy complejo el que viene desde el 20 de agosto hasta el 14 de enero y posteriormente. Entonces, primero hay que mantener las calles, la toma de las calles, la movilización social, eso hay que mantenerlo. En segundo lugar, claro, hay que ver qué acciones presenta el pacto de corruptos en contra de las elecciones para ver qué defensa se puede llevar a cabo. Pero yo diría que hay que ver la seguridad de Bernardo y de los compañeros de Semilla que deberían de presentar medidas cautelares al sistema interamericano. Eso no les va a salvar la vida, pero por lo menos tener eso garantizado. Y en tercer lugar, mantener la presencia internacional, que eso me pareció muy bueno del informe del secretario general a la OEA, que se amplió la presencia de la OEA hasta el 14 de enero. Yo diría que Collectif y otras organizaciones no gubernamentales de Europa podrían ayudarnos para también pedirle lo mismo a países de la Unión Europea para que extiendan la misión de la Unión de Observación de la Unión Europea hasta el 14 de enero. Y de igual forma, mandar cartas al Tribunal Supremo Electoral para que sea el Tribunal Supremo Electoral el que pida esto, porque yo comparto la opinión del ex procurador. Yo de Jordán, yo no creo que ya el Tribunal Supremo Electoral ya cambió de actitud. Y es muy cuestionable la actitud del Tribunal Supremo Electoral en la primera fase del proceso y no sabemos cómo va a actuar en la segunda fase, que es esta que menciono desde el 20 hasta el 14 de enero. Ahora, según la ley electoral, será el Tribunal Supremo Electoral quien tendrá que dar por finalizado el proceso. Pero esa fecha también es importante, pero ahora la misión de observación de la OEA ya está claro que se queda hasta el 14. Entonces creo que esa misión hay que mantener contacto con el jefe de misión, la sociedad civil, hay que darle información, hay que proveerle de información, la información que se tenga hay que trasladársela y la Unión Europea lograr que se quede también hasta el 14 de enero. Va a ser un periodo difícil y con el apoyo de la gente que tome las calles, creo que se puede lograr. Claro, va a ser un periodo
en el que habrá que hacer defensas jurídicas, pero con los tribunales que están cooptados, porque yo comparto la opinión de Lucía de que la dictadura en Guatemala no fue instaurada ahora. La dictadura, no hemos hablado de todos los antecedentes, pero la dictadura se inicia desde que el Congreso de la República no quiso elegir cortes. Y esto, dado que este foro es también copatrocinado por la Universidad de Ginebra, creo que es un tema académico muy importante. Los golpes de Estado en la actualidad ya no son como los de antes, entonces, ¿podemos hablar de dictadura? Yo creo que sí, desde el momento en el que el Congreso afectó la no elección de Corte Suprema de Justicia. Gracias, Michelle. Muchísimas gracias a ti y sobre todo que es bien clave decirlo porque hemos visto que en casi las últimas semanas están, o sea, yo recuerdo cuando trabajaba en Guatemala y cubría tanto las fuentes y sabíamos que venía la asamblea del Congreso y ahí entrábamos, pero desde hace cuánto tiempo no hemos visto que los diputados actúen, ¿no? Pero sí cuando quieren aprobar a una nueva corte y es precisamente lo que tú decías, ¿no? Es para tratar de limpiar el camino de lo que está pasando. Jordán, no sé si te puedo hacer una pregunta. Hay mucho miedo y más aún con lo que pasó con Ecuador, pero hay mucho miedo respecto de la gente con lo que pueda pasar en Guatemala, que sí es viable y que puede pasar después del 20 de agosto. Bueno, sí, no estamos exentos a que sucedan eso, por eso es que pues recientemente tuvimos una gira con Juan Francisco en los Estados Unidos, pues fuimos ahí con la fiscal general Telma Aldana también y coincidíamos en algunos puntos de vista y yo reitero mi preocupación por el riesgo que corre la vida de Bernardo. También es importante a tener una visión de Estado, que hay que tener un binomio sólido, presidenciable, porque la elección que deja Yamatei con Guillermo Castillo de vicepresidente fue muy lamentable. El vicepresidente no puede ser un adorno, sino es como la plaza fantasma más cara de Guatemala. Yo pienso que también en su momento tiene responsabilidades que la Constitución le señala, como el de coordinar gabinetes, el ser la autoridad máxima en materia migratoria, el ser la autoridad máxima en el tema de nutrición, ¿verdad? Del sistema nacional que ve este importante tema en Guatemala. Y entonces también el equipo, para no pensar en personas, sino en equipo, y yo estoy esperanzado en que Bernardo tenga esa capacidad de poner a las personas que se hay en el partido, genial, ojalá, capaces, leales y honestas. Y si no, pues buscar que guatemaltecos hay capaces en distintas áreas y también en el tema de los pueblos indígenas que se han tomado, pero no así como han hecho algunos gobiernos que solo para el Ministerio de Cultura, ni que no hubieran profesionales de los pueblos originarios capaces en otras áreas del gabinete. Entonces, tener también la capacidad de ser coherente en la política de género, si fue fuerte el apoyo de las mujeres en la campaña, que también se vea reflejado en el gabinete, ¿verdad? Entonces, muchos retos así, yo pienso que va a ser importante tenerlo en cuenta al binomio que encabeza, ¿verdad? Es el gran responsable, pero también tiene su alto grado de responsabilidad la vicepresidenta, en el caso de ser electa, la profesional Karen, ¿verdad? Esperaría yo. Gracias. Tu Michelle, tu micrófono, micrófono está Michelle. apagado. Tu micrófono, Michelle. Yo bien inspirada, mira, hablando. Decía, Lucía, venimos de un país machista, poco inclusivo con nosotras, donde sabemos que en muchas ocasiones quienes realmente tenemos las riendas o el poder y la gana de hacer las cosas somos las mujeres, ¿no? Ahora vemos a Karen Herrera que pues digamos quiere tener ese protagonismo. ¿A qué se va a enfrentar ella? Más allá de eso,
por dónde tenemos que empezar las mujeres para precisamente eso. Y porque pues puedes decirlo al aire, pero con el contexto per se de Guatemala. ¿Qué pensás? Bueno, efectivamente, yo estoy profundamente, pues, preocupada, digamos, de la situación que las mujeres en general en Guatemala estamos enfrentando. Sabemos que durante la pandemia se incrementó la violencia contra las mujeres. Creo que eso es algo innegable. Creo que, digamos, algunas de las más grandes violencias, ¿no? Que se cometen, siempre hemos dicho que la defensa del territorio no se puede construir a partir de la violencia a los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿no? Y creo que en todos los espacios, en todos los lugares, nos toca a las mujeres, en mi caso indígenas, disputar las violencias machistas y racistas lamentables que se han normalizado y naturalizado en la cultura política y en la cultura guatemalteca. Yo creo que eso, digamos, es algo que no se puede negar, que es algo muy importante. Creo que en la medida de lo posible, lo que nos tocará a las mujeres, pues es disputar, como todo el tiempo nos ha tocado, disputar y recuperar esos espacios que desde el patriarcado nos han sido negados, ¿verdad? Yo creo que eso para mí, digamos, es de las acciones más importantes que nos toca. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos nombrado tal cual. En nuestros momentos nos ha tocado siempre a nosotras disputar espacios. No es que se nos haga el favor, ¿verdad? Digamos que eso es algo también bien importante. Cada vez que una mujer indígena, mestiza o no indígena está en un espacio, está recuperando espacios que desde el patriarcado, desde el colonialismo se nos han negado, no nos están haciendo un favor. Y entonces ver, por ejemplo, la participación de Karin Herrera es algo realmente importante porque es una mujer que viene de la ciencia, que viene fuimos compañeras en el Consejo Superior Universitario y creo que eso también de alguna manera es parte de los cambios importantes que se están dando en este momento. Tu micrófono, Michelle, otra vez. Gracias, amor. Bueno, con eso también yo quería acotar que en Guatemala no solo es difícil ser periodista, porque ya es difícil, sino que también es difícil ser periodista mujer, porque van a utilizar tu género para atacarte. Y eso es parte de esa misma línea que tiene que ver con que, pues, no solo mujer o hombre diga lo que está pasando en Guatemala. Quiero lanzar una pregunta a Jordán. Jordán, a ver, em, dentro de lo que has vivido y dentro de lo que pues ahorita estás enfrentando, ¿qué es lo que esperas para Guatemala y digamos en disyuntiva con lo que está pasando con ahorita Arévalo? ¿Qué pensás? O sea, ¿cuál es la ruta? Porque esto no se va a arreglar en 4 años, por supuesto que no, pero ¿qué pensás? Bueno, yo pienso en la coherencia en el discurso que está manejando Bernardo, que se ha transmitido a su equipo, porque evitar incidentes como el que se dio con el hijo de Petro en Colombia, toda comparación es odiosa, pero bueno, advertirles claramente a su cuerpo más cercano, tanto familiar como de sus allegados del partido Semilla, que no va a permitir cualquier acto de corrupción que va a ser denunciado y él tendría que constituirse como un querellante adhesivo para sentar precedentes de cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción en ese sentido. En todo lo demás, pues ya él prometió bajarse el salario, que no es una solución de fondo, pero es un acto que se reconoce, espero que lo cumpla, y marcar diferencias. Si hace todo lo contrario de Yamatei, que prometió, por ejemplo, desaparecer las AAS, salirse del Parlacén y nada de nada, pues es decir, de lo que vaya comprometiendo, seguir cumpliendo. Eso le va a reafirmar en la credibilidad que hoy por hoy goza Bernardo y que está marcando la diferencia
y ser coherente, eso es únicamente lo que yo pienso, que ya ese cambio es una actitud distinta de un gobierno, de un presidente agresivo que esté diciendo persigan a este, acallen a este periodista. No, el presidente que se dedique a gobernar, que respete la independencia del país, que respete la autonomía universitaria, no como la manoseó Alejandro Yamatei y sus secuaces en meterse en la Universidad de la San Carlos, ¿verdad? Eso ya hasta, ahí le salieron caros los elotes a Walter Mafariegos, porque salió hasta la lista Engels, pues qué vergüenza, la única universidad pública. Y dicen, ¿qué podría hacer Bernardo por la universidad? Pues no podría hacer nada, porque es autónoma. Respetar ya es bastante, no meter sus manos en la San Carlos, como lo hizo Yamatei, va a ser una ganancia, eso y muchas cosas más, pero no le pidamos mucho, porque yo no creo mucho en los milagros, no es santo, es un humano, y entonces que vaya cumpliendo poco a poco una agenda mínima, que él la haga pública en su momento, ¿verdad? Bueno, y es también bastante complicado tener empatía con un sujeto así, porque pues es como decimos, o decía mi abuelita, que paz descanse, ves la tormenta y no te hincas, ¿va? O sea, en fin. Bueno, Alejandro Valverde, si nos puedes dar una ruta respecto de, pues la sociedad civil siempre tiene esa gana de hacer o no hacer, o, pues, más allá de la manifestación. ¿Cuál es la ruta legal o cuál es el mecanismo que necesitamos ahora como para empezar a rescatar esa democracia en Guatemala? Muchísimas gracias, Michelle. Excelente pregunta porque tenemos que ver, Virgilio está haciendo un comentario muy interesante y es cierto, al final de cuentas, en torno a lo que yo les había mostrado como el Congreso que tenemos actualmente, me permito compartírselos de nuevo. Vean ustedes que este es el Congreso actual y este es el Congreso que tendremos el próximo año. Vemos de que la bancada Vamos y UNE, que aparecen aquí como integrantes de la alianza o el pacto de corruptos, son quienes tienen las bancadas más grandes. Semilla es la tercera fuerza con 23. Es decir, el ambiente ahorita lo podemos observar como la continuidad, ¿verdad? De lo que hemos llevado los últimos 8, 12 años o un cambio, porque ven ustedes aquí, exceptuando al diputado Sánchez, que lo sacaron de la bancada Semilla, la bancada Semilla ha sido muy consecuente con el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Efectivamente, Bernardo lo mencionó el día de ayer, sí, solo con votar el próximo domingo y que llegara a ganar el movimiento Semilla y Bernardo Arévalo como presidente, eso ahí no se soluciona absolutamente nada. Ahí se habrá ganado una batalla, pero estamos lejos todavía de construir democracia y de ganar esa guerra de la construcción de la democracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de este próximo domingo, a partir de enero del próximo año? Es dar acompañamiento como sociedad civil organizada, como personas, como ciudadanía. Tenemos que dar ese acompañamiento al Congreso de la República, al Ejecutivo, ejercer algún tipo de presión, ejercer el acompañamiento en la discusión, en la participación de mesas con comisiones dentro del Congreso de la República que permitan ahora sí a un Congreso que se suba al carro del cambio, que va a estar muy complicado, ¿verdad? Por los datos que ustedes están viendo, va a ser puede ser un Congreso bastante complicado si como ciudadanía no le seguimos dando ese acompañamiento al Congreso de la República. Tenemos efectivamente varios diputados que llegan por primera vez al Congreso de la República, pero vean Perdón que te ustedes interrumpa, perdón sí. que te interrumpa. Explícanos, porque ya vimos que tenés una presentación bien formal
y para que la banda lo entienda, hacenos el favor de explicarnos qué es lo que lo que estás mostrando y por qué ese gran rojo ahí. Sí, efectivamente, gracias, Michelle. Estos son de los 62 diputados reelectos, la mayoría han pertenecido a la alianza o al pacto de corruptos y la mayoría votan en contra de derechos humanos de democracia y de Estado de Derecho. Entonces, lo poco que quedó reelecto, que es este PAI que vean ustedes, no es favorable, ¿verdad? Y los 98 restantes, ¿verdad? Se encuentran distribuidos aquí en esta gráfica del próximo Congreso. Entonces, como conclusión final no podemos pensar nosotros que si el domingo pues se da la continuidad, sabemos que ya lo hemos vivido, ¿verdad? Pero el próximo domingo podríamos tener un cambio, pero no solo radica la situación en, bueno, ya se votó, ya hicimos ciudadanía, ya hicimos patria y suerte, Bernardo y compañía. No, ese es un trabajo que tenemos que realizar todos y todas. Tenemos que estar encima del Congreso de la República, encima del Ejecutivo y crear esas alianzas que permitan que juntos vayamos a construir el camino para fortalecer, para hacer ahora sí una nueva democracia. No podemos estar con egos en este momento. Fortalezcamos una democracia, hagamos una democracia y después ya nos podemos poner con egos. Mientras tanto, es necesario que hagamos la democracia entre todos y todas. Gracias. Imagino que tu micrófono, Michelle, nuevamente. Ay, sí, novato uno. Gracias por esa explicación, Virgilio. ¿Qué piensas de todo lo que hemos hablado y de las rutas que se han marcado? Mira, ¿Estamos estoy congruentes? ¿Cómo lo triste. aplicamos? A ver, espérame. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra idiosincrasia? Es que estoy muy triste por lo que está pasando en nuestro diálogo. Estamos demasiado optimistas. Estamos viendo a Bernardo Arévalo gobernando el 14 de enero. Estamos pidiendo que sea amplio, que sea incluyente, el tema de las mujeres, que es fundamental, pero es que no se ha ganado la elección. Es que el domingo puede pasar de todo. El domingo puede acabarse de fundar o de consolidar la dictadura. Ese es mi temor. Tenemos que entender que los días que faltan son enormemente críticos para la historia de Guatemala. Enormemente críticos. Nos faltan 2 días para que el país truene, porque el pacto de corruptos no va a querer entregar el poder por las buenas. Arévalo lo dijo claro ayer. Él no es más que un voto, él no es más que un servidor público. Si no está la sociedad atrás de él, a partir del domingo, masivamente, segura, no va a haber gobierno de Bernardo Arévalo, aunque gane legalmente la elección. Este es el riesgo que yo veo permanentemente y cada vez me angustia más, porque noto demasiada euforia en el triunfo. Pero el triunfo se va a tener, solo se va a poder dar si lo construimos seriamente. Y no es solo la vida de Bernardo, no es solo la vida de los que están con él. El domingo pueden haber cientos de atentados. El presidente de la República no ha hecho un solo compromiso de que todos los centros electorales van a estar realmente asegurados por el ejército y la policía. ¿Cuánta gente armada hay en Petén, en Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa, Huehuetenango? Cientos de miles. Cualquiera, y disculpen la palabra, cualquier cabrón hace un disparo y nunca más se acerca a la gente a votar en el centro de votación. Y esto lo van a hacer. Donde saben que no van a ganar, lo van a hacer. Van a atemorizar a la población. Y el presidente no ha dicho
que va a asegurar los centros de votación. Y las comisiones observadoras siguen haciéndose las tristemente pacientes. Discúlpenme, pero son turistas electorales. La exigencia porque en Guatemala se respete el derecho al voto no está clara para el día domingo. Y no digamos más para después de que se empiecen a contar los votos. ¿Cuánto más va a pasar en esa semana? Gracias, Partamos del supuesto, déjame terminar, partamos del único supuesto de que tal vez a las 12 o 3 de la noche, 3 de la mañana del lunes, nos digan que Bernardo sacó el 85% de los votos. Tal vez. Ahí vendrá una lluvia de acciones judiciales en la que el Ministerio Público puede apresar al Tribunal Supremo Electoral, como se intentó en el Perú. Y ahí se acabó la fiesta, se acabó el fandango. Y discúlpenme, pero ¿para qué queremos discutir ministros, políticas de gobierno, etcétera? No, por favor, Guatemala está en crisis. Y eso no lo entendemos los guatemaltecos adentro, afuera, y no lo entiende la cooperación internacional en estos 2 días. Podemos haber perdido la última oportunidad de desbancar a la dictadura. Una dictadura que no se va a ir, ya lo dijeron ustedes, porque tienen el control de la Corte Suprema de Justicia y todas las cortes. Pero, por lo menos, tendríamos el Ejecutivo un poco decente. Es lo único que queremos. Pero eso no lo pueden quitar. Perdón, pero euforia, pero. Hola. Michelle, no tu se te micrófono. escucha. Ay, yo hablando sola, ¿va? Bueno, te toca, Jordán. Sí, Si Michelle, puedes digamos, responder un poquito a lo no, que dice. sin ánimo de polemizar, pero pienso yo que gracias a las denuncias que se han hecho a nivel internacional y a la movilización social han habido pronunciamientos. No es que, yo diría al principio había el temor que fueran turistas electorales y yo lo decía claramente que se ponían un chaleco y no, pero ahora han habido pronunciamientos importantes desde la Unión Europea, Departamento de Estado, Casa Blanca, bipartidismo de Estados Unidos, países amigos, es decir, tampoco nos hagamos más víctimas de lo que podemos hacer. La responsabilidad está en nosotros, guatemaltecos, claro que sí, pero dice el refrán, uno se puede comer un elefante, pero pedacito a pedacito. Entonces, lo primero es cierto, habrá que confirmar el voto en las urnas, los que puedan votar, y luego ya vendrá la defensa ciudadana y el acompañamiento internacional continuar, no solo hasta el 14 de enero, sino es necesario más, ¿verdad? Y también estar atentos a cualquier intento de judicialización que se debe de prever. Yo siempre pienso lo peor, así actúa uno en consecuencia defender, pero tampoco podemos decir no se ha hecho nada y ya estamos en fiesta. No, no estamos en fiesta, pero estamos viendo escenarios. Un escenario muy posible, si las encuestas no fallan, es que gane Bernardo. El otro escenario sería posible si hay una vulneración a la voluntad popular. Entonces ya tendría que ver la población, pues lo que decía Ramón, las calles, ¿verdad? Pero sí, tampoco podemos dejar de hablar de lo sustancial, que son políticas públicas y equipo para implementarlas, pienso. Gracias. Sí, yo quería también, digamos, tomar la palabra en el sentido de, yo vengo de una generación posguerra, vengo de un pueblo quiché, donde la imaginación indígena, donde soñar es parte de lo que tienen nuestros pueblos vivos. Entonces yo concretamente sí, a pesar de que obviamente soy una persona muy crítica, he sido siempre muy crítica de las izquierdas, de absolutamente todo y autocrítica, porque yo creo que la crítica debe empezar por una misma o al menos desde uno mismo, eso es fundamental. Pero yo sí creo que también el llamado de lo que estamos queriendo imaginar es ese otro país posible, ¿verdad? Yo sí veo y siento mucha esperanza de ver a muchos de mis compañeros de lucha con quien en las calles desde hace más de 8 años hemos estado de manera interminable, intermitente, de manera, perdón, prolongada, queriendo construir desde distintas maneras, ¿verdad? Yo creo que
algo de estas reflexiones importantes. Si bien es cierto, Guatemala no deja de ser una dictadura, si bien es cierto, Guatemala sigue estando en un riesgo muy alto con las puntualidades que hacía ver Virgilio y que también comentaba Jordán, y de lo que muy ilustrativa y pedagógicamente Alejandro nos compartía, y las miradas que Ramón hacían, y también creo que sí es importante saber que por primera vez en 79 años, el pueblo de Guatemala siente esperanza e ilusión de votar por un representante. Yo creo que eso tampoco lo podemos despreciar, creo que eso tampoco lo podemos negar, porque estamos en un momento histórico como país. El día de ayer, ver una plaza abarrotada con diversidades, con autoridades indígenas, con participación de las mujeres, es algo realmente importante que está ¿Te puedo escribiendo, interrumpir que si ahí? bien no resuelve, es algo fundamental y que no podemos tampoco negarlo y decir que todo lo que se viene es un lecho de rosas. Claro que no, pero que estamos viviendo en este momento un momento muy importante y esperanzador para el país que no habíamos vivido quizás en los últimos 100 años. Gracias, Lucía. Y también quiero que no descolguemos esta pregunta que te voy a hacer. Y es precisamente eso, ¿no? Yo tengo, como les dije, muchos años de cubrir muchos temas, y cuando yo empecé a saber qué era manifestarse fue con el asesinato de Monseñor Gerardi, porque estudié en un colegio que me involucró en ese tema, en que mi seminario eran los 7 tomos del Remi, en fin. Después de eso, la segunda manifestación a mis ojos y a claridad fue en el 2015. Y ayer en la noche fue la primera vez en mi vida, que yo vi la plaza llena, no para exigir la renuncia de alguien, sino porque tenía esperanza. Eso es lo que yo quiero decir. Y conforme a eso, le quiero dar la palabra ahorita a Ramón. Si me puedes decir, bueno, mucho romanticismo de estos, pero, pero, a ver, tocanos tierra. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mira, Michelle, no, yo creo que también vivimos, el pueblo vivimos también de esperanza, hay que mantenerla. Yo creo que es bueno tenerla, es bueno tener esa esperanza que estamos diciendo ahorita, es bueno tener una esperanza a futuro. Ahora bien, claro, también Virgilio nos pone sobre la tierra con lo que dice. Y yo creo que efectivamente hay que tener mucho cuidado, porque el pacto de corruptos no es pequeño, el pacto de corruptos es una cosa seria, es el crimen organizado, es la mafia guatemalteca. Puede matar, ya ha robado, pero puede ir más allá, puede matar y ha destruido al país, ha destruido al país. Entonces, yo creo que el 20 de agosto, de aquí al 20 de agosto debemos de estar orientados hacia la defensa del voto. Eso es lo que hay que hacer. Del 20 de agosto al 14 de enero, yo diría que sería la consolidación del voto, porque ellos van a meter acciones jurídicas definitivamente y tendremos que reaccionar. Fíjate que el 20 de agosto, que es para mí la defensa del voto, llega a tal extremo que Virgilio no lo mencionó, pero yo lo menciono, que la ley electoral permite que un proceso electoral se lleve a cabo con un estado de excepción. Y Yamatei ha gobernado con estados de excepción, con la excepción ha gobernado, la ha convertido en la regla general y ha gobernado con estados de excepción. Entonces, ¿quién sabe si no este gobierno impone un estado de excepción? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos para defender ese voto frente a la mafia guatemalteca. No solo es el pacto de corruptos, es la mafia guatemalteca. Y ahí vinculo también lo que decía una compañera, Laura Sandoval, que preguntaba sobre el derecho a la resistencia. Definitivamente que el pueblo de Guatemala tiene que seguir organizando, tiene que seguir articulando las resistencias, definitivamente.
Eso es fundamental para la defensa del voto, para la consolidación del voto todo el periodo del 20 al 14 de enero. Y finalmente, yo creo que después, si es que puede tomar posesión, se mantiene en el poder, Bernardo y el partido Semilla tendrán que idear un proceso de reconstrucción. La dictadura ha sido muy profunda y yo creo que el sector académico debería de tratar más este tema desde un punto de vista académico. ¿Por qué la dictadura se puede instaurar cuando el Congreso no da posesión a la Corte Suprema de Justicia? Ahí se dio el rompimiento del orden constitucional y eso lo debemos de estudiar desde un punto de vista académico, porque los golpes de Estado ya no son ahora en contra del Ejecutivo. Entonces, ese periodo de reconstrucción para Bernardo Arévalo, si es que toma posesión, ese periodo de reconstrucción que hay que llamarle, va a ser muy difícil también, va a ser sumamente difícil, porque ahí todos, incluso la oposición, que no somos Semilla, yo soy una persona que me considero que no soy de Semilla, pero sí me considero un abogado democrático, vamos también a hacer requerimientos. Por ejemplo, el caso Chixoy. El caso Chixoy. Este gobierno, si llega a tomar posesión Bernardo Arévalo, va a darle continuidad al proceso de reparación del caso Chixoy, por ejemplo. Eso me gustaría que lo dijera también, porque yo sé que Semilla tiene un proyecto de lucha contra la corrupción muy claro, pero no sé hasta qué punto, no le conozco sus respuestas claras en el ámbito del desarrollo colectivo, en el ámbito de la defensa de los territorios, en el ámbito de la lucha contra contra los grandes megaproyectos. Y entonces, en ese periodo de reconstrucción van a venir una serie de pedidos, no solo el pacto de corruptos que va a seguir tratando de hacerle la vida imposible a Semilla en el gobierno, sino que también la oposición con requerimientos que son totalmente legítimos porque son los requerimientos clásicos de los pueblos. Y ahí hay que darle una respuesta, pero en ese periodo de reconstrucción va a ser difícil. Yo ahí así hasta eso da mi mente para poder sistematizar. Defensa del voto, consolidación del voto y finalmente reconstrucción del país. Saliendo de una dictadura, la reconstrucción del país, el retorno del exilio, habrá que verlo también. Yo no he salido del país, yo vivo en Guatemala, pero sí ustedes han mencionado que están afuera, entonces habrá que ver también el retorno al país organizado, definido, con objetivos, etcétera, y eso le corresponderá al Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo tiene un papel muy importante en todos los temas, porque solo la opinión de Bernardo Arévalo como presidente, si toma posesión, si llegamos hasta ese periodo de reconstrucción, solo la opinión va a ser muy importante. En este caso, hemos tenido un vicepresidente mudo que no dice nada, un presidente que más bien ataca a la gente, O como ataca. o como decimos nosotros, perdón, Ramón, Sí, cuando hacemos fiambre es chile chamborote, el sí, adorno. exactamente. Bueno, Jordán, Sí, querías la solamente, palabra. sí, dos aspectos. Uno, sería muy importante lo que dice Ramón de la academia, pero tenemos que ser sinceros. La academia en Guatemala ha hecho mutis, ha tenido un silencio cómplice la mayoría, a excepción, porque hay que darle el mérito, a la Universidad Rafael Andívar. La única universidad que se ha pronunciado ante la situación del país. De la San Carlos, pues sería pedirle peras al horno que el mafioso de Walter y sus secuaces se pronuncie. Y las otras universidades privadas parecieran ratones de biblioteca que no dicen nada ante la situación nacional. Entonces, si ese es el panorama de la academia, no podemos pensar, poner nuestras esperanzas en ella. Sería bueno que despertaran, sería bueno, pero tiene que ir la sociedad civil, los pueblos originarios, las mujeres, la diversidad, todos a movilizarse, independientemente de la academia. Y lo otro, yo comprendo el punto de vista que plantea sobre Chichoy, por ejemplo, lo que estás planteando, pero tenemos que también compresionar nosotros mismos nuestras aspiraciones, por más genuinas y legítimas que sean,
para no ponerles trabas aún más al gobierno, llegar todo en su momento, pero lo primero es lo primero. Como bien decía Virgilio, estamos, no, paso a paso. Primero es que si se sale y se vota como estaba previsto en las encuestas, eso es uno, luego defender el voto y luego ya la etapa de construcción de gabinete, políticas públicas y acuerdos mínimos. Tampoco puede solucionar cualquier gobierno en 4 años el desastre de décadas, pues de abandono, Eso, exclusión, marginación. Solamente, eso gracias. quería preguntarte. No, no, no. De hecho, qué bueno que estás ahí porque la solución completa no la vamos a tener, pero hacia dónde, o sea, cuando digamos, en un escenario hipotético que gana Bernardo y que sus 23 diputados llegan para lograr un consenso de algo, ¿qué tiene que pasar con lo que has visto? Que tiene que pasar es madurez política, sensatez, sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces, y de ser muy sincero con la población. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero podemos comenzar la ruta a reconstruir, como bien dice Ramón, el Estado que está destrozado. Entonces vamos a hacer una ruta con tiempos y tendrá que haber una madurez de la sociedad y un compromiso también para acompañamiento a un eventual gobierno de Bernardo. Ese es el escenario que más estamos abordando. Si se da el otro escenario, pues ya la población tendría que movilizarse porque sería como arrebatarle lo que la población está Claro. clamando de un cambio de rumbo. Gracias, gracias, Jordán. Virgilio, ¿querías decir algo? Sí, sí. Partiendo de que los que estamos acá no somos de semilla, por lo menos creo que la inmensa mayoría de los que estamos hablando, partiendo además de que hay una clara tensión social de que se quiere impedir el triunfo de Bernardo, la defensa del voto implica movilización social. Ayer la plaza estaba llena de alegría y de entusiasmo. A mí me pareció algo fenomenal. No hay que perder la alegría. Pero el mismo Bernardo convocó casi a las lágrimas de que no se le deje solo. Y estos días posteriores tendrán que ser importantes. Yo creo que pedirle a Bernardo, a Semilla, que ya describió bastante Lucía cuáles son sus principales liderazgos juveniles, es pedirle demasiado. No será un gobierno de izquierdas, será un gobierno medianamente progresista y con que reconstruya la estructura funcional del Estado será suficiente. ¿Qué hará en función de la agenda de la paz? ¿Qué hará en función de la agenda de género, etcétera? Eso lo va a definir la calle. A cómo nos movilicemos en las demandas hará que el presidente se movilice. El Bernardo de hoy no es el Bernardo que yo conocí hace 20 años. Totalmente no. Ahora es un político crecido, es un hombre que sabe que tiene atrás la historia del país. Ya no puede echarse para atrás, pero tampoco va a ir más adelante de donde la sociedad no se lo exija. Y ojo, y termino con esto porque esto es fundamental, el empresariado guatemalteco ya nos impuso muchos presidentes y sobre todo a los dos que establecieron la dictadura. A Jimmy Morales, abiertamente denunciados porque lo financiaron ilegalmente, y también a Yamatei. Sandra Torres puede ser impuesta porque será un títere, aunque quiero aclarar, Sandra Torres no será presidenta. Quien, si no le reconocen el triunfo a Bernardo, nos van a imponer a Manuel Conde o algo peor. Gracias. Entonces, como guatemaltecos tenemos que estar alertas todos, Así es. para defender el país. Gracias, Virgilio. Y yo quiero, Ramón, creo que tú querías decir algo que nos puede aportar, ¿no? Solo decir que lamentablemente los procesos sociales no son así de ordenados, por lo que decía
Jordán, mi amigo Jordán, decía que hay que descompresionarse con lo del caso Chixoy y otros. Ustedes saben que yo asesoro a esas comunidades y esas comunidades llevan mucho tiempo esperando. Entonces, los procesos sociales no son así de ordenados. La gente ya no puede esperar y sus demandas van a venir en el momento, al presidente que sea y en el momento que tome posesión. Van a venir. Ahora, sí, decir nada más, finalmente, que hay que mantener la resistencia, hay que seguir haciendo crecer la resistencia hasta que se dé por finalizada la criminalización. Bernardo tendría que darla, ya en el periodo de reconstrucción tendría que definir. Hoy termina la criminalización en contra de los dirigentes comunitarios y los dirigentes indígenas. Le damos fin a eso. Quitar a la fiscal general. Bueno, son tantas las cosas que la resistencia tiene que seguir y la movilización social en las calles tiene que seguir. La gente tenemos que seguir en las calles. Perdón, Michelle. No pasa nada. Michelita, Aquí hola. estoy. Perdón, solamente, solo hago una reacción a lo que dijo mi buen amigo Ramón. Es decir, el tema, tampoco podemos crear expectativas que no son viables jurídicamente. Por ejemplo, sabemos que para bien o para mal se modificó la ley del Ministerio Público y no es fácil de que ya el presidente quita a la fiscal general, no. Eso ya no es posible según el reglamento. Porque si no, si decimos eso y lo repetimos, la gente después del 15 de enero va a decir, vale, ¿por qué no la sacó, pues? ¿Verdad? No, entonces, lo que ha dicho Bernardo es que le va a pedir la renuncia. Eso todos estamos claros. Lógicamente no está obligada a renunciar. Es un gesto que el presidente de la República haría, pero sí, para que si no vamos a crear más expectativas y vamos a pensar que Bernardo puede hacer toda una varita mágica y no es un rey, cualquier presidente no es un rey. Entonces, recuérdate que el principio de legalidad, los funcionarios públicos, yo ya no soy, se pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permite, ese es el marco de acción. Aunque sea muy bueno y muy, pero si no lo permite la ley, no lo va a poder hacer. Eso lo digo con todo respeto, para no crear expectativas que después pueda crear frustración en la población, pienso, perdón. Ok, gracias, Jordan. Ahora quiero cambiar un poquito de tema. Entremos a algo. A ver, el 20 de agosto es la votación. Vimos la encuesta de prensa libre, digamos que es la más certera, un 61%. A ver, Jordan, ¿qué piensas de esto? No, pues las encuestas a veces aciertan y a veces no. Ahí sí que si hubieran aceptado las encuestas en Guatemala, Bernardo no estaría en la segunda vuelta. Tendríamos una segunda vuelta fatal, ¿verdad? Afortunadamente fallaron las encuestas. Ahora es más que todo percepciones. Ahí los que están sobre todo en el país saben la buena vibra que al parecer está y la tendencia, según cada quien la interpretará, es al cambio. La gente aspira a un cambio. Ahora hace falta ver si eso se concreta con el voto, como pareciera que ser inevitable. Esa es mi percepción, ¿verdad? Gracias. Gracias. Alejandro, en términos jurídicos o de estrategia, digamos en una hipotética o en un hipotético escenario en el que gane Semilla y que pues tendría que tomar posesión al cargo el 14, pero podrían haber implicaciones legales. ¿Qué ves? Aquí gracias Michelle, aquí lo que tenemos que analizar es cuál es la legalidad con la cual está actuando el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es parte de la alianza, es un ente que está cooptado. Entonces, en realidad, un juez de instancia no tiene materia para atreverse a tanto como para tratar de suspender un partido político. Eso se encuentra estipulado en la ley electoral, que es de rango constitucional, y se está tratando de utilizar la ley contra el crimen organizado y el Código Penal para echar mano en ello, pero
pero no es desconocimiento por parte del fiscal Curruchiche, sino hay bastante perversidad por medio de ello. Entonces, si vemos nosotros, en realidad, un juez de instancia no tiene por qué meter sus manos ahí, sino en todo caso tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral, luego llegaría hasta las altas cortes, donde se tiene que observar la suspensión o la cancelación. ¿Cuáles son los inconvenientes de que se pueda suspender, pero no un juez de instancia, ¿verdad? Sino que se sigan los lineamientos, los procesos que son legales. ¿Cuál es el problema que puede suscitarse? Bueno, el presidente no tendría partido, al final de cuentas, él es el representante de la unidad nacional, pero en el Congreso de la República, las y los diputados no pudiesen presidir comisiones, no pudiesen estar en junta directiva y ni en sesión de jefes de bloque. Y es lo que hemos estado hablando, que tendríamos un Congreso que no fuese para nada favorable para en el mejor de los casos, el presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la salida? Si tenemos, como lo mencionamos, un ministerio público cooptado, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, ¿qué es? Es ejercer lo que nos estipula la Constitución, que son entre los deberes que tenemos las y los guatemaltecos de defender la Constitución, el principio de alternabilidad, y la misma Constitución nos dice, como ya lo mencioné, que es legítima la resistencia del pueblo. Quiero aprovechar parte del mensaje. Lo que he estado tratando de indicar es que como sociedad no podemos desentendernos a partir del domingo, a partir de enero. No podemos desentendernos. Este es un trabajo que vamos a construir todos y todas. Tenemos que construirlo. ¿Cuál es el escenario mejor que pudiera suceder? Que el próximo domingo, los porcentajes sean tan elevados que se den cuenta de que puede existir un estallido social, un levantamiento de masas por parte de la sociedad y que no permita a la alianza al crimen organizado a estar intentando boicotear la toma de posesión. Eso es lo que nos toca, porque no estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pudiéramos estar hablando de leyes, miren, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí lo pueden hacer, pero lo tiene que hacer determinada institución. Pero no estamos viviendo un Estado de Derecho, estamos viviendo una dictadura, y eso lo que nos toca es ejercer la soberanía que dice la Constitución que tenemos nosotros. Hablamos de un rompimiento constitucional, de que en el momento en que ya no se acata la Constitución, pero ya se ha dado rompimientos constitucionales cuando el presidente Jimmy Morales desobedece a una instrucción, una orden que le da la Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué ha sucedido? ¿Verdad? Entonces tenemos que apoyar toda la ciudadanía, y especialmente la ciudadanía, y pedirle también a la comunidad internacional que no nos dejen solos, que pensemos que estamos saliendo de un conflicto armado interno, porque esto es una situación no igual, pero con repercusiones que puedan ser similares. Gracias. Bueno, ya vamos a finalizar ahora en este orden. Jordán, dale un mensaje a la población de Guatemala. Sabemos que estás lejos, que te está llevando San Plátano. Lucía, también Virgilio, Alejandro, Ramón, ¿qué quieren No, decir? yo un mensaje de optimismo, es decir, los guatemaltecos estamos acostumbrados, somos resilientes a hacer de un limón una limonada, ¿verdad? Y ver cómo salimos de un conflicto armado, costó, desafortunadamente las causas originales siguen, pero hay una esperancita, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de que esa esperanza se vaya ampliando, ser positivos,
no ser ciudadano no es solo votar cada 4 años, hasta 2 veces, segunda vuelta, sino como decíamos, y ahí coincidimos todos, podemos tener nuestras diferencias en puntos de vista quizás legales, ¿verdad? Y algunos políticos, pero en el fondo estamos de acuerdo en que tenemos una gran oportunidad, lo decía Lucía y coincido plenamente con ella, en que no debemos desaprovecharla, ¿verdad? Y como lo hicieron, por ejemplo, los capitalismos, con todo respeto, pues parecieran masoquistas, ¿verdad? Entonces, les gusta el tráfico, las basuras sin tratamiento, las zonas sin agua, pues quieren más de lo mismo, pues ahí está lo mismo. Entonces, ya la reflexión individual y colectiva, hay que hablar de política en la mesa, en cualquier espacio, porque a veces dicen, no hay que hablar de política en religión, no, pues siento, lo siento, hay que hablar de política, pero porque los políticos somos un mal necesario. Alguien tiene que tomar las decisiones por nosotros. Entonces, ocupémonos, preocupémonos permanentemente. Esto que Una traía, ciudad como con tu bien hermano. decía Michelle, de que se perdió el miedo, afortunadamente se perdió el miedo, pero ese miedo ya nunca podría volver a pasar y siempre actuando y nunca bajar la cabeza, sino siempre al tanto de lo que pasa en el país. Únicamente adelante, ya queda poco, espero yo. Gracias. Gracias, Jordán. A ver, Lucía. Yo quisiera también cerrar con un mensaje esperanzador, digamos. Yo creo que el llamado también a imaginar un país posible, a sembrar futuro. Hay una consigna muy hermosa de una colectiva en Perú que también atraviesa, que sabemos que el mundo y la geopolítica en estos momentos es jodida, que dice, el futuro no se vota, se siembra. Y ese es un poco también, digamos, parte de la metáfora en este momento es cuánta gente en Guatemala ha luchado y ha generado este cambio, digamos. Yo es algo también bien importante y lo decía desde el inicio, que el resultado de Semilla es el producto, es multicausal y es el producto de luchas de décadas, ¿verdad? De generaciones tras generaciones, desde el camino que se trabajó y se construyó en los acuerdos de paz, porque creo que es importante recordar todos los esfuerzos que generaciones, que organizaciones hicieron. Y todo eso, ¿no? Es un camino y es un recorrido que nos trajo hasta acá. Y ese es el llamado a imaginar otro país posible y sobre todo de forma propositiva, ¿qué vamos a hacer para lograr ese país que soñamos? ¿Qué participación activa vamos a tener? Ya lo decía Jordán, hay que hablar de política, hay que involucrarse, hay que organizarse. Todos de distinta manera lo hemos dicho desde lo legal, desde las calles, desde lo, etcétera, etcétera. Hay distintas formas desde nuestra responsabilidad de cómo podemos garantizar este resultado. Y ese es el llamado también a la esperanza. Sabemos que los retos son enormes, sabemos que lo que se viene para el país no es nada fácil, sea cual sea el resultado, y eso es algo bien importante también de decirlo, independientemente del resultado de un partido u otro, lo que viene para el país es sumamente difícil. Estamos en una dictadura, estamos en un contexto de un incremento de persecución y del deterioro democrático, y entonces por eso, inclusive desde el exilio, estamos construyendo narrativas para imaginar esos otros mundos posibles. Y queremos agradecerles a todas las personas que se han sumado, gracias también a la comunidad internacional que de alguna u otra manera, desde la solidaridad, desde la autogestión y desde los grupos de solidaridad, han tenido presente a Guatemala en los últimos meses, y el trabajo que todas las personas han hecho ha sumado a esto en lo que nos encontramos hoy, hablando de esperanza, hablando de sueños, hablando de algo inesperado y también hablando de retos y de miedos y de todo es como tan válido y tan importante en este momento. Así que un saludo y que gracias compartir, qué emoción compartir con ustedes esta discusión. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues ya con esto vamos a cerrar, teniendo en cuenta que pues aquí hay un movimiento que está latiendo, que quiere ver cómo podemos encontrar la ruta para salir adelante como pueblo, como Guatemala. Y si alguien más quiere decir algo, este es el momento. Y si no, pues Gracias. Gracias, Michelle. Yo sí quisiera decir que la democracia va a triunfar sobre la dictadura, definitivamente, sea hoy o sea dentro de años o lo que sea, pero la democracia va a triunfar sobre la dictadura.
En segundo lugar, sí debemos de potenciar mucho más el derecho a la resistencia. Debemos de hacer todo el trabajo, continuar con el trabajo para potenciar el derecho a la resistencia. Tercer lugar, debemos de potenciar también al máximo, la observación electoral que haga la OEA y esperemos que la Unión Europea también amplíe su periodo de observación hasta el 14 de enero. Para ello se necesitan dos cosas, que ustedes en Europa, las organizaciones en Europa, pidan a los países que integran la Unión Europea que extiendan su periodo y segundo, que lo pida, eso es fundamental, que lo pida el Estado de Guatemala. Entonces hay que exigirle al Tribunal Supremo Electoral que pida que se amplíe la observación electoral de la Unión Europea. Y entonces ya potenciar, como sociedad debemos de potenciar al máximo esa verificación, porque la internacionalización de esta elección fue fundamental, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque estamos demostrando con ello, estamos demostrando que la soberanía absoluta no existe. Ese es un principio que defendió Jimmy Morales, que defendió Yamatei, que defendió el pacto de corruptos, pero no existe la soberanía absoluta del siglo XIX, ya fue superada. Hoy día hay cooperación internacional y el principio de soberanía es constitucional, se mantiene, pero no es la soberanía absoluta. Luego, al decir potenciar la observación electoral, yo sí creo que ojalá que como parte de la reconstrucción del país, que puedan lograr y podamos como sociedad exigir que la OEA mantenga la observación electoral en las elecciones de segundo grado en el futuro. Esto es fundamental en el futuro, en las elecciones de segundo grado, las elecciones de fiscal general, las elecciones de procurador de derechos humanos, deben de ser vigiladas por la misión de observación de la OEA en base a la Carta Democrática. Lo dice la Carta, no lo dice así, pero hay que extenderlo a la misión. Y finalmente, desearle toda la suerte a la gente de Semilla, que sí triunfemos, porque el triunfo no va a ser solo de Semilla, el triunfo va a ser de toda la gente. Vamos a reconstruir, a poder tener un presidente que reconstruya el país, que saque al pacto de corruptos y de tal forma desearle la mejor de las suertes a esta gente de Semilla. Para que todo le salga de acuerdo a como debe de ser lo mejor para el país de Guatemala. Creo que esas serían conclusiones que yo quería plantear. Gracias. Muchísimas gracias, no, y no está de más. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Sí, Alejandro y Virgilio tienen levantada la miren, yo sí quiero despedirme agradeciéndoles el espacio, agradeciendo a los que nos escuchan y nos van a escuchar y pidiendo sinceramente que no dejemos solo al candidato que estamos eligiendo, que no nos quedemos sin defender el triunfo, que el triunfo se va a dar. Yo no soy Semilla, no milito en el partido ni nada por el estilo, pero considero todas las observaciones que se han hecho que el triunfo se va a dar. Hay que defenderlo, hay que construirlo el domingo y defenderlo. Y lo vamos a defender por todos los espacios posibles. Los guatemaltecos hemos empezado a perder el miedo y no lo hemos perdido. Aún hay temor, por eso las movilizaciones son escasas, pero solamente desde la calle, con tambores, con gritos, con el himno nacional, con todo lo que podamos hacer para hacer que Bernardo Arévalo sea el presidente de todos y de todas y deje sentadas los cimientos para un futuro posiblemente democrático. La esperanza no hay que perderla, pero tampoco hay que perder el pesimismo. El pesimismo no hay que perderlo porque si no nos vamos a morir de ilusiones. ¡Viva Guatemala! Sí, que viva la democracia, sí, y que se acabe el pacto de corruptos, sí. Pero para eso tenemos que estar todos y todas de pie. Muchas gracias, Virgilio. Bueno, pues
Yo creo que llegamos a un punto medular que tiene que ver con lo que cada quien puede hacer desde nuestros espacios. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de hablar con Michelle, El nosotros. licenciado Valverde tiene la palabra, Alejandro está perdón, Michelle. pidiendo también la palabra, sí. Bueno, Muchísimas gracias. Muy breve, muy breve. Tenemos el mensaje igual, darle acompañamiento al próximo gobierno, es la responsabilidad que tenemos todos y todas. Y algo muy importante en una situación donde Nicaragua es quien enciende los focos y da la impresión que ese fenómeno se está contagiando a toda Centroamérica. Tenemos también El Salvador, que está viviendo una situación muy lamentable. Puede ser Guatemala esa brecha de democracia que venga a inundar al resto de países de la región. Les agradezco muchísimo la invitación y a las personas que nos acompañaron hoy. Gracias. Ahora sí ya cerramos, Michelle. listo, pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por el espacio, las 2 horas. Ay, se ríe Jordán. Que estén bien, cuídense mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta luego.